Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura, el podcast de Contracultura, que yo sé que muchos de ustedes son seguidores especiales de este programa. Bueno, vamos a ir directamente al grano en lo que vamos a presentar hoy día. Quédense conectados, y esto no lo digo como cliché, sino que se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo que se queden conectados hasta el final del programa, porque hoy día traemos mucha información. Sé que algunos han estado esperando algunas cosas del canal, algunos comentarios al respecto de algunas de las cosas que están sucediendo. Y bueno, vamos a tratar de hablar, de cubrir lo más posible la actualidad, las cosas que están pasando, en una conversación informal con un invitado el día de hoy que les gustó mucho la vez pasada que estuvo, tuvo muy buenas críticas. Me refiero a Juan Ignacio Valenzuela, un amigo que tiene un canal, además en YouTube está estrenando su nuevo canal que se llama Latin Markets, donde él justamente habla de la economía en Latinoamérica, de tips de negocios, tips de emprendimiento y muchas cosas más. Así que los invito a visitar y buscar en YouTube Latin Markets. Juan Ignacio Valenzuela, bienvenido una vez más aquí al podcast de Contracultura, amigo mío. Un placer tenerte aquí. Carlos, ¿qué tal? El placer es mío, es muy agradable estar contigo. Tenemos una maratón de cosas que conversar hoy día y espero que la gente haga, haga un montón de comentarios para que podamos responderlas en esta oportunidad o después. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos hoy día. Como te decía, el programa anterior tuvo muy buena acogida y recepción. A ver, Juan Ignacio, los ánimos han estado convulsionados, las aguas están convulsionadas, hay una serie de cosas inimaginables sucediendo y creo que es imposible no partir por mencionar lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Obviamente no me refiero al plano personal, pero emocionalmente, ¿qué significa todo esto? Y me refiero que en los últimos años que hemos estado pasando, a medida que hemos ido atentos a todo esto, a cómo se ha desarrollado este tema, me refiero a estas políticas globalistas que se han ido implementando en los distintos países. Hemos visto que nuestras libertades cada día son más pequeñas. Y no solamente ya nuestras libertades individuales, sino que vemos mermada la libertad de educar a nuestros hijos. Hemos perdido progresivamente la libertad de expresión, hemos perdido la capacidad de emprender. Muchos jóvenes se sienten desanimados, sin un futuro por delante. ¿Para qué hablar del drama, Juan Ignacio, además que sienten los niños? Cuando tú hablas con niños, a mí me ha tocado la oportunidad de ver, y muchos de los que ven las noticias, porque es inevitable que vean lo que está pasando y sean bombardeados por todo este tipo de cosas, los niños están muy mal, lo están pasando muy mal, están con una carga de estrés que parece a no mucha gente importarle. Y como te digo, seguimos retrocediendo, perdiendo nuestras libertades, y eso tiene una carga emocional para todas las personas que están despiertas, para aquellos que están despiertos a lo que esto realmente significa. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has sentido tú? No sé, cuéntame algo, porque en realidad estamos todos en este proceso, como te digo, de darnos cuenta que se han abierto las puertas del infierno, literalmente. Sí, y parece que los diablos ya salieron hace mucho rato. Mira, el tema es complicado. Yo lo veo complicadísimo. Efectivamente, lo que dices tú es frustrante para, no solamente para los niños, sino que para los adultos. Los adultos tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos. Vemos como angustia cómo nuestros niños son acosados en los colegios con cosas que ellos no entienden. Esto de disfrazarse de personas del otro sexo, de pintarse, de ocupar roles, de la deformación de lo que es los valores, el llegar al colegio donde los profesores les enseñan cosas que no tienen nada que ver con lo que les enseñan en las casas. Hay niños que no se atreven a contar lo que vieron en el colegio, pero no perdamos de vista que gran parte del mundo en este momento aún se encuentra en cuarentena, especialmente nosotros que estamos en América del Sur. Estamos en cuarentena, nos sentimos agobiados por las noticias, pero los congresos que están en este momento haciendo las reglas del juego han aprovechado la oportunidad para meternos goles de media cancha, sin tener ninguna posibilidad de que nosotros podamos hablar sobre ello, sin poder salir a las calles y demostrar. Además, nos permite hacerlo a través de redes sociales, generar cadenas, y se están generando leyes que nos están realmente complicando la vida. Yo en lo personal, yo siento, por ejemplo, que en Chile estamos viviendo una situación gravísima
con una trascendencia que probablemente para muchos que están en Centroamérica o en el Norteamérica no lo ven. Y es que Chile es un país de prueba. Lo que se vivió en Estados Unidos con las demostraciones y con lo que se sigue viviendo con el problema de Black Lives Matter, lo estamos viviendo nosotros desde octubre del año pasado. Y anoche tuvimos una sesión de horror. Fueron asaltadas comisarías. Más de Sí, 15 señor. comisarías fueron asaltadas en Santiago y en regiones. Fueron quemadas compraventas de autos. Salieron manifestaciones en la calle. Ahora alguien dirá, bueno, pero todo esto es espontáneo. No lo fue, porque se hizo a la misma hora. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Esto es terrible. Y esto es lo que van a empezar a vivir el resto de América Latina como una fórmula nueva para imponer criterios, donde hoy día se votaban leyes en el Congreso y los congresistas, por terror, votaron a favor de lo que son las causas de la extrema izquierda y de los globalistas en Santiago, en Chile. Esto es gravísimo. Y la frustración que estamos todos teniendo de no saber si cuando termine la cuarentena vamos a tener trabajo, de no saber cómo educar a nuestros hijos, de no saber en qué condiciones vamos a encontrar el país después de todo esto. Un país transformado, donde se aprovechó toda esta cuarentena para generar nuevas leyes que nos van a afectar a todos. Para nosotros, por lo menos en Chile, fue un día muy triste. Eso que tú dices es clave porque pocas veces se menciona eso, de que efectivamente este escenario de la pandemia les ha dado la posibilidad real de avanzar con su agenda. Eh, el comentarista chileno destacado Fernando Villegas, a quien respeto muchísimo, creo que nos ha enseñado mucho a muchos de nosotros un poco este trabajo. Bueno, él lo dijo muy claramente en su momento, dijo, no se equivoque, la revolución está en el Congreso, la revolución hoy día tiene un carácter legislativo y no puedo estar más de acuerdo con la visión que él tiene. Estamos viendo cómo están tratando de aprobar esta ley ESI de la educación sexual integral de los niños, cómo se empiezan a hablar de propuestas para bajar las penas para todas estas cosas relacionadas con la pedofilia que explicaba tan bien Margarita Rojo aquí en el programa, un programa que tuvo bastante éxito. Los que no lo han visto, vayan y busquen ese programa. Se llama Después no digas que no te avisamos, que no te avisamos. Hemos visto cómo esto se ha trasladado directamente al Congreso, esta revolución. Deja interrumpirte un segundo ahí. Por favor. Fíjate que poca gente sabe, incluso aquí en Chile, que hace pocas semanas atrás se liberó un tercio de los reos del Chile. Un tercio. 13.000 reos fueron liberados, fueron soltados a la calle. Imagínate lo que significa eso. Que con todos los problemas que económicos tenemos y ahora tenemos, y se hizo por razones humanitarias. ¿Tiene sentido eso para ti, Carlos? Es muy complejo el escenario, porque por otro lado, claro, ves que la gente está tratando de, ¿cómo se llama?, desarticular a carabineros, todos estos grupos extremos, y por otro lado sueltan a los presos de las cárceles, que podría haber sido alguna medida eh, que, pero hecha de manera inteligente, no sé, haber conmutado esas penas en algún centro de trabajo, donde se conmutara esa pena a lo mejor por alguna por algún tipo de trabajo para restituir a las víctimas, etcétera. El valor del trabajo creo que es muy importante para la rehabilitación de las personas, pero aquí se hace todo mal, se hace todo al lote y evidentemente no solamente que se haga mal y al lote, aquí hay una agenda clara y la agenda es crear el caos. Entonces, ¿qué mejor que quitarle las herramientas a las Fuerzas Armadas y a Carabineros? Y evidentemente, y si a eso le agregas a la receta, a la sopa perfecta, soltar una cantidad importante de presos, bueno, es lo que estamos viendo en distintas partes del mundo. Es lo que está pasando en lugares como Nueva York, lo que ha pasado en Portland, lo que está pasando en diferentes partes, donde vemos exactamente el mismo escenario. Se le quitan las atribuciones a la policía, se demoniza a las policías, se les quita el financiamiento, se les hacen estos cursos intensivos de derechos humanos que son conducidos ya sabemos por quiénes. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que tenemos de todo eso? Es más destrucción, es más muerte, es la indefensión de las personas que no han cometido ningún delito y donde se vuelve completamente ridículo ya, incluso, imagínate, ¿para qué pagas impuestos si tu país no tiene la posibilidad de protegerte? ¿Para qué existe el Estado? Y creo que todo apunta hacia dirigir un poco el sentimiento de las personas hacia ese lugar, que digan, pero si esto no tiene sentido el Estado, por lo tanto tenemos que llamar a un tercero a intervenir aquí, que es lo que están sintiendo muchos norteamericanos respecto al tema de las Naciones Unidas
que se dice que, y hace mucho tiempo atrás, creo que lo comentamos en el programa anterior, que una de las hipótesis que se maneja es evidentemente el caos y tengan que intervenir los cascos azules finalmente. ¿Quién se beneficia de todo esto? El problema, Juan Ignacio, a mí lo que más me preocupa es que la gente normal, la gente común, la gente que quiere emprender, que quiere educar a su hijo, que quiere tener un trabajo normal y decente, que necesita alimentar a su familia, esa gente está aterrada frente a lo que estamos viviendo. Y eso no puede ser. Y como no se está viendo eso y hay gente que no está perdiendo, ha perdido de vista la racionalidad, ahí tienes un problema. Tienes un problema de desconexión con la realidad. Nosotros no tenemos por qué ser los que estamos viviendo esto, ni estar asustados, ni la gente normal tiene que sentirse así en la casa. Creo que es todo lo contrario. Cuando impera la ley y el orden, el malhechor es aquel que se siente, que justamente sabe que va a tener una pena o una condena o va a tener algún tipo de castigo por algo que está haciendo. Pero no lo Claro, vemos. es que tú hiciste varias cosas que son re interesantes. Me gustaría agarrar dos de ellas que me parecen interesantes para ahondarlas un poco más. Mira, tú hiciste, bueno, ¿quién gana con esto? A ver, me gustaría hablar de hacer algunos datos y perdone que sea autorreferente. No, Eh, por favor. Hace 5 años atrás, el porcentaje de inmigrantes en Chile era del 2%. Gracias a las políticas de las Naciones Unidas, a la señora Bachelet, globalista, todo el mundo sabe en este canal dónde está esta dama, y al señor Bachelet, al señor Piñera, ingresaron a Chile. Señor Bachelet no le queda mal, ¿eh? Sí, porque yo creo que en realidad es como lo mismo, ¿no? Es como Es la lo continuación, mismo. pero con pantalones. Sí. Así De que hecho, viven al lado, son vecinos para la gente que no lo sabe. Tienen una casa al lado de la otra. Claro. Si a uno le falta azúcar, le piden al otro, por supuesto. ¿Qué hicieron este par de personajes? Dejaron las puertas abiertas de la inmigración en Chile y entraron 1.700.000 personas en 4 años. Uno dirá, bueno, ¿qué son 1.700.000 personas si lo comparamos con la población norteamericana o lo comparamos con la población de México? Bueno, para Chile representó en este momento el 10% de la población, es decir, de la noche a la mañana entró el 10% de la población a Chile. Uno podrá decir, bueno, ¿y quién gana con todo esto? Bueno, la destrucción de lo que es la patria propia, porque los hospitales no estaban preparados, las calles no estaban preparadas, los arriendos no estaban preparados, los colegios no estaban preparados, la salud no estaba preparada, nada estaba preparado para recibir 1.700.000 personas. Uno dirá, pero qué Mm. mala persona ¿no? Que habla de los inmigrantes, que los inmigrantes tienen derecho a irse a un lugar a otro. Es que es parte de la agenda global, el destruir los países de muchas formas. Hay países, por ejemplo, como Chile, que tienen o tenían un sistema de capitalización individual que es distinto a los sistemas de reparto de jubilación en otros países. Hoy día se votó que las personas puedan sacar dinero de sus fondos. En la práctica, ¿cuál es el objetivo detrás de esto de los globalistas de la extrema izquierda? Que el país, al cabo de 20 o 30 años, encuentre un universo de personas empobrecidas y los políticos les van a decir, señor, nosotros le vamos a subir las pensiones, vote por nosotros. No van a alcanzar las pensiones, no van a alcanzar las plata. Pero entonces la gente por hambre va a votar por quien le diga que le va a subir mejor su pensión cuando esté jubilado. Todo esto es parte. Si uno lo mira de lejos, esto no es Exacto. una cosa inconexa, esto es un Mm. rompecabezas perfectamente armado. ¿Por qué las Naciones Unidas tienen tanto impacto en los países como América Latina? Nosotros hablamos todos los días, no más, o qué sé yo, pero anda a meterte a países como Asia. En Asia, a las Naciones Unidas le dicen así, no se venga a meter con nosotros. Cuando la ONU le dice a China, la señora Bachelet se va a la China y le dice, oiga, ¿sabe qué? Tráteme bien los uigures. ¿Qué es lo que dice la China? Señora Bachelet, váyase para su casa, no se meta con Mm. nosotros. Mm. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan débiles? Porque no tenemos pantalones, no tenemos el carácter, porque la gente no lee, no se instruye, entonces se encuentra de repente que tiene que hacerse cargo de situaciones que son inmanejables, como un desempleo, como empresas que ya cerraron porque resulta que por el acoso y que han tenido de parte de los gobiernos. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me resoluciona el problema? Eso es lo que ellos quieren, desproteger, anular la posibilidad de que nosotros nos podamos unir y defender nuestra patria, defender nuestras familias, defender nuestros hogares, defender nuestros trabajos. Eso es lo que ellos quieren, dividirnos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los que estamos en YouTube. Nos cierran canales, nos eliminan programas. ¿Por qué no quieren que nosotros digamos esto? Exactamente. Exactamente. Bueno, claro, si a eso le sumas la receta perfecta, además de censurar todo aquello que vaya en contra de la defensa de la patria, de la defensa de la familia, bueno, tienes el caldo de cultivo perfecto.
pero es bueno centrarse en cuáles han sido los beneficios reales de esto. Yo no he visto ninguno, Juan Ignacio, ninguno. Se habla de la disminución de la pobreza, se crea más pobreza. Se habla de justamente de abrir las fronteras y ya hemos visto lo que ha traído. Nadie puede estar en contra de recibir inmigrantes. Y yo tampoco estoy en contra de eso. Estamos en contra de las formas, porque un país que tiene una planificación a futuro, y ese es el gran problema de América Latina, Juan Ignacio, creo yo, en mi humilde opinión, que América Latina carece de una visión a largo plazo. Los países, los presidentes que se postulan normalmente no tienen un plan de desarrollo para los países. A largo plazo, políticas, son muy pocos los ejemplos que hemos visto. Porque, por ejemplo, en el mismo caso de la migración, era muy simple haber hecho una buena ley. La ley que estaba todo esto era muy buena porque se hizo justamente en un momento en que el país estaba tratando de defenderse de que entraran terroristas extranjeros. Es por eso que esa ley era tremendamente, digamos así, era bastante eficiente para tales efectos. Pero cuando tú planificas la inmigración, por ejemplo, de un país, tú evidentemente dices, bueno, ¿qué puestos de trabajo necesito? ¿Qué industrias necesito desarrollar? Entonces tú vas estableciendo cupos. Necesito tantos ingenieros aeronáuticos para desarrollar, no sé, en AER. Necesito tantas personas, por ejemplo, para desarrollar la industria de la minería. Necesito tantos gente, mano de obra calificada o gente no tan calificada, pero tú eso lo pones en cupos. Hoy día lo que hemos visto con esto, Juan Ignacio, ¿qué país importa vendedores ambulantes? ¿Cuál es el sentido de importar vendedores ambulantes? Y hoy Bueno, día estamos, claro, nosotros nos quejamos, o sea, a ver, déjame ponerme en la posición de Estados Unidos, porque mucha gente critica al señor Trump por su muro, que entre paréntesis él lo está terminando, pero el muro comenzó a hacerse 20, 25 años antes, yo creo que sí, esa claro, no, información no, no es de Trump el muro, claro. no es de Trump el tema. Entonces, dice, bueno, a ver, Estados Unidos puede estar en contra de la inmigración mexicana o de centroamericana. No, 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 está en contra de llenar el país de personas que no aporten. Eh, Nosotros en América Latina, los países que se han desarrollado un poquito más, tenemos tal vez algunos un poquito mejores estándares en ciertas cosas, pero cuando se hace indiscriminado, a ver, yo lo voy a cambiar y lo voy a poner de otro lado. ¿Qué país del mundo en este momento o qué continente realmente hay mucho pobre? África. Yo haría Ujú. lo siguiente, ¿qué pasaría si Nigeria o, o, o Sudáfrica o cualquier país sudafricano abriera las puertas y llenara a Ecuador con 20 millones de personas? O Honduras, o Costa Rica. Si ¿Somos fueran capaces blancos de sería hacerlo? racismo. Claro, no sé, pero da lo mismo, si son personas, al fin y al cabo. Sí, Uno no, podrá claro, decir, pero te digo bajo los estándares de hoy, porque tú sabes que funciona para un lado la cosa nomás. sí, claro, pero no hay ningún país que en este momento sea capaz de recibir, y menos ahora, con la cesantía que vamos a tener. Es una locura. Estaba leyendo aquí una cosa que es impresionante. América Latina tiene 630 millones de habitantes, desde México al sur. Y resulta que se cree que vamos a llegar a cerca de 80 millones de personas sin trabajo. O sea, por favor, ahora, y si a eso le agregamos la inmigración, no sé, de señores de África, de damas de África, que a lo mejor está mucho peor que nosotros, ¿estamos en condiciones de poder recibirlo? Perdone que me meta en el tema de la inmigración, pero lo que pasa es que esto tiene que ver No, pero sí, por con todo supuesto. un Si mundo. es todo exacto. Si no, aquí no hay nada separado una cosa de la otra. Son parte de la Agenda 2030 y de las políticas del desarrollo sostenible. Mira, vámonos a un tema que yo sé que la gente, yo hice un programa en Latin Markets, hice un Ujú. programa sobre la inmigración, así que el que quiera verlo lo puede ver con más calma. Lo que significa, lo que ha significado para algunos países y lo que ha significado para Chile. Pero, por ejemplo, la deuda. ¿Qué pasa con la deuda en estos países? Si nosotros miramos a Argentina, que era el país más rico del mundo hace 100 años atrás, y hoy día está en el lugar 66, 67 en nivel de pobreza, esto antes de abril, o sea, con todo el problema del virus, vamos a tener un país muchísimo más empobrecido. Entonces, sí, ¿y qué significa empobrecido? Que necesita mantener a las personas, darles alimentos, darles trabajo de alguna forma. ¿Cómo lo hacen? Se endeudan. Y para endeudarse, ¿quién está poniendo las condiciones? El que presta la plata. Exacto. Entonces, si tenemos Argentina, por ejemplo, antes, al 1 de abril, El Salvador, perdón, Brasil, en este momento, la deuda pública es el 86% del Producto Interno Bruto. 86%, es decir, de todo lo que produce Brasil, el equivalente al 86% de lo que produce en un año se tiene que ir a deudas, se va a deuda, está en el deudado.
Tenemos Ecuador con el 60%, tenemos México con el 54%, tenemos Colombia con el 53%. Veámoslo, esto fue antes de la pandemia. A algunos les gusta la palabra pandemia, pues hablemos del virus. O pandemia, claro. O pandemia. ¿Qué va a ser? Que los países para poder sostenerse van a tener que endeudarse. Chile, por ejemplo, desde septiembre a la Y fecha, adivina con quién, po. ¿Con quién se van a endeudar? Po. Eso es lo más divertido de todo. Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y grandes empresas. ¿Me permite decir un comentario a propósito de la deuda que nos quedó, se me quedó en el tintero la vez anterior que hablamos? China en este momento tiene un plan de expansión con el Belt and Road Initiative, ¿correcto? Sí. Que One significa Belt, One Road. One Belt, One Road, que significa unir China con Europa. Bien. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Pasó por una barbaridad de países, no sé si son 40 o 55 países. Con ellos, entonces, China se acercó y les dijo, yo quiero pasar una carretera, quiero pasar un ferrocarril, quiero que mis barcos lleguen a su país. Es que no tengo plata para hacer los puertos, no tengo plata para hacer las carreteras, no tengo plata para... No, no se preocupe, yo lo hago. Y les dijo, ya, yo se los voy a hacer, no se preocupen. Entonces, les puso el cemento, les puso el fierro, les puso los caminos, les puso los puertos, les puso todo. Hoy día, en este momento, nuestros amigos chinos es el país que tiene la mayor cantidad de deuda colateral. Es decir, todos estos países le deben a China y China en este momento es propietario de alguna forma de varios países. ¿Qué pasó con la pandemia? Los países dijeron, no le puedo pagar, no se preocupe, yo voy a hacer cargo del puerto y ahora el puerto es mío. Exacto. No se preocupe, el ferrocarril es mío, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Se apoderaron de los países. Exacto. Y eso asociado perdona que te interrumpa ahí, pero para hacer un punto y aportar, eso va asociado a todas las presiones políticas que hay detrás de eso, porque no es solamente que se queden con los puertos o que manejen las rutas de comercio, sino que eso a cambio de decir, por ejemplo, que Taiwán es parte del mapa de China, por ejemplo. Y cuando salen a hacer declaraciones y dicen, no, Taiwán es independiente, bueno, les quitan el apoyo. Inmediatamente el Partido Comunista Chino sale a hacer sus declaraciones y decirle, bueno, no se trata de esto, tienes que apoyarnos. Entonces hay una serie de presiones por detrás a los congresistas norteamericanos, etcétera. Es un tema súper complejo lo que hay detrás de todo eso, además. Exactamente, eso es un punto re importante porque en el fondo están comprando votos en los asientos de las Naciones Unidas. Exacto. Y en los congresistas norteamericanos y en los congresistas chilenos probablemente, o de Colombia quizá, porque lo que se ha desclasificado de alguna manera sobre las presiones del Partido Comunista Chino, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es impactante. O sea, la cantidad de lobby que han hecho es increíble. Asociado a los estados, al desarrollo de los estados, hacen exactamente lo mismo. Van negociando con los gobernadores a veces para poner ciertas industrias. Eso al gobernador obviamente le beneficia porque levanta un poco el estándar. Pero todo eso va asociado a las presiones políticas. Vimos también el escándalo con el tema del Instituto Confucio, que está metido dentro de las universidades en Estados Unidos. Hace estos convenios con las universidades, pero en el fondo bajo la máscara de Confucio, que no tiene nada que ver con la cultura china real, lo que están transmitiendo hoy el Partido Comunista Chino de Confucio, tratan de meter la ideología al partido a través de las universidades. 7.000 millones de dólares es la primera investigación que se obtuvo, y no con todas las universidades norteamericanas, a propósito de los dineros que aportó el gobierno chino para recibir estudiantes chinos en Estados Unidos. Eso significa en la práctica que las universidades tienen que trabajar para China, educando a los muchachos que vienen de China, pero al mismo tiempo filtrando información y dándoles la posibilidad de que ingresen a Estados Unidos, y la puerta que se abre a través del estudiantado sigue después la puerta a través de lo que significa un eventual trabajo. Además, existe censura, es decir, las universidades no pueden hablar ciertas cosas que vayan a atentar contra el gobierno chino. O sea, existe una culturización de parte de las universidades. Eso es clave, sí. De hecho, perdona que te interrumpa ahí, pero es tan grave el asunto que se filtraron los contratos, porque esto lo hizo una investigadora norteamericana, pidió a las universidades a ver cuál es el contrato que ustedes tienen con los institutos Confucio. Y en el contrato era alarmante, por algo la universidad no lo quería mostrar, pero después por un acta de transparencia tuvieron que mostrarlo. Y hablaba que no podían contradecir la narrativa del Partido Comunista Chino. O sea, el Partido Comunista Chino estaba en control de los contratos directamente con las universidades norteamericanas. Y eso atenta finalmente contra la libertad de expresión,
contra una serie de cosas que son valores, en el caso de Estados Unidos, completamente antiamericanos. Ahora, hablemos de los temas que están prohibidos en Estados Unidos. Pongámoslo arriba de la mesa porque para hacer un A ver, refresh, pongámonos tú lo has porque tocado. prometimos de un principio del programa, pero sí, pongámonos arriba de la mesa. Hay algunos temas que son complejos de tocar. Sí. Ya. Primero, no se puede, está prohibido hablar de el tráfico de órganos en China. En China se da una situación bastante curiosa hace algunos años atrás, y aquí voy a hacer un poco de memoria. Hace algunos, me parece 6 7 años atrás, un médico europeo fue a China y para enseñar o a practicar algunos trasplantes que él estaba haciendo de forma bastante interesante en Europa. Y llegó a China y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Que bienvenido, qué sé yo, por decirte algo, llegó un día lunes, Sí, claro. y le preguntaron, ¿cuándo quiere operar usted? Entonces, a ver, no sé, cuando haya algún donador, porque la verdad es que los donadores no es una cosa que uno maneje, porque hay órganos en el cuerpo humano que duran horas, y creo Sí, que me parece que el que más dura son mediodía. Entonces, en realidad los médicos tienen al paciente, que es el receptor, y por otro lado tienen al donador, que es Maldonante, claro. el donante, que se da o existe cuando se produce un accidente o se produce una donación particular. Entonces, ya esa pregunta le pareció bastante extraña y dijo, no entiendo lo que usted me está diciendo, ¿cómo es esto? Y dijeron, bueno, el jueves. Y el jueves le tenían el órgano perfecto para que pudiese hacer el trasplante. Ahora, poca gente en el mundo entiende que por un tema, entre comillas, religioso de China, la gente no dona. Es decir, China como tasa de donantes en el planeta es probablemente la más baja o una de las más bajas. Pero sin embargo tiene una de las tasas más altas de trasplantes. ¿De dónde viene? Claro, esa es la pregunta. Tenemos los uiguris, por ejemplo, Sí, pero la gente que practica el Falun Gong, que sí, para el régimen chino eso está prohibido, que no tiene, esto no, el Falun Gong, para los que no saben, no es un arte marcial, en general se ocupa para meditación o cosas así, y para el Partido Comunista Chino esto está prohibidísimo. Entonces tenemos una empresaria descendiente china, canadiense, que practicaba Falun Gong y en China fue apresada, está en cárcel en este momento y que va a tener ha sido condenada a 8 años de prisión por practicar Falun Gong, porque se intervino su casa. Entonces tenemos un movimiento comunista del Partido Comunista Chino justamente restringiendo la posibilidad de que alguien haga yoga, un yoga chino, ¿te fijas? sí, El Falun Gong. sí. Bueno, y el castigo de eso es lo que muchos están apoyando al apoyar el régimen del partido, es justamente la cosecha de órganos, y en muchos casos de gente viva. O sea, háganse una idea, los disidentes políticos del Partido Comunista Chino terminan siendo cosechados, muchos de ellos, los otros en Ah, campos de reeducación, etcétera. Pero, Perdona, sí, mm, tienes toda la razón. Se me olvidó decirte que la gente del Falun Gong y los uiguris son mantenidos en granjas donde son cosechados. Es decir, revisan cuáles son sus datos, sus antecedentes genéticos, su tipo de sangre, bla, 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 bla. Y dicen, aquí tenemos un candidato perfecto en caso de que se produzca tal cosa. Y le sacan los riñones y son cosechados vivos. sí, señor. Hay bastante documentación de eso, incluso, bueno, hemos hablado de eso en otros programas, hemos tratado eso con nuestra amiga Sandra ¿cómo se llama?, de Colombia. Ella es practicante del Falun Gong, del Falun Dafa, y bueno, ella nos ha contado cómo son las persecuciones, ella lo sabe de primera mano. Así que es así de real, pero hay gente que está avalando este régimen sin saber lo que hay detrás. Porque al avalar la censura, por ejemplo, esta misma semana prohibieron algunos libros en China, hicieron una redada, y entre esos libros estaban los libros de Orwell, de George Orwell. La Granja Humana, creo que se llama uno, no sé, y el otro es 1984, si no me equivoco. Y así, o sea, es censura, es estado policial de vigilancia total. No puedes criticar al régimen, etcétera. Y eso es lo que están exportando muchos gente de Silicon Valley a Estados Unidos, como si esto fuera lo más normal del mundo. Son generaciones jóvenes que no tienen idea de lo que significa el comunismo, nunca lo han experimentado ni de cerca. Por lo tanto, es muy fácil que caigan en esta trampa, porque obviamente todo esto lo ofrecen como una miel dulce, ¿cierto?
justicia social y cuánta cosa más, pero ¿en qué termina? Siempre ha terminado en masacre y en genocidio. Entonces, Hablemos del Tíbet, hablemos de Australia. bueno, claro, claro, claro. Tú no puedes hablar a favor del Tíbet. No, por supuesto, claro. Yo no sé si mucha gente sabe que la masacre que se produjo en el Tíbet, la descomposición completa que hubo del Tíbet, el rapto del sucesor del Dalai Lama, que hoy día se considera en China como el sucesor oficial, pero fue un niño que en su momento fue educado dentro del Partido Comunista Chino y el verdadero Dalai Lama, que hoy día debe tener 30 y tantos años y está escondido en alguna parte del mundo, justamente Mm. porque tiene miedo a que lo maten. Entonces, esas cosas no se pueden hablar. No se puede hablar de cuál es el origen del coronavirus. Entonces, Australia entró en un conflicto en este momento con China. China le cerró la posibilidad de importar alimentos y granos y carnes de Australia, porque resulta que Australia auspició un estudio para determinar cuál era el origen del virus. Se enojó y el retaliation, que no es cierto que hacen los chinitos, dijo, bueno, entonces yo no les compro más carne. Y en este momento, claro, tenemos a los brasileros, tenemos a varios países sudamericanos tapados de órdenes de compra, porque resulta que ya Australia no está satisfaciendo las compras que necesita China para comer. Sí, y Entonces, al sur de Chile, les paso el dato, los que viven en el sur de Chile están llegando a comprar ganado. Primero empezaron a comprar piezas de bajo valor, algunos ganados medio moribundos, sobre todo en las lecherías, y ahora ya están comprando de primer corte, y eso obviamente van a hacer que suba obviamente la carne probablemente en Chile, teniendo en cuenta lo que está pasando en China hoy día. Hablemos un poco del teatro que se está desarrollando aquí, porque hay muchas cosas en consideración en relación a la crisis que se está viviendo en Estados Unidos con esta revolución que están armando. Eso ha agitado muchas aguas y el mismo tema del coronavirus también ha agitado todas estas aguas internacionales. Eh, Vamos a partir por mencionar que hay una información que está circulando ahí, que la dio a conocer Steve Bannon, el ex asesor de Trump, que dice que mucha gente que trabajaba en el laboratorio Wuhan P4, de este laboratorio donde se supone, vamos a decir así, que están puestos los ojos del mundo de donde habría salido este virus, habrían desertado. No solamente esta muchacha que llegó a Estados Unidos la semana pasada, creo, o quizás antes. Entonces, muchos de estas personas que trabajaban en el laboratorio habrían desertado. Y esa deserción, obviamente, Bannon dice que están trabajando directamente con la CIA, probablemente con el MI6, y con esto estarían armando el caso contra China, para que cuenten qué fue lo que pasó dentro de ese laboratorio, que la historia es bien truculenta, porque también están metidos los norteamericanos ahí, estaban bajo supervisión, si bien es cierto ellos no son los responsables de lo que pasa en el laboratorio, pero sí habían protocolos de supervisión, producto que los laboratorios en China, los P3 y P4, no tenían las competencias para poder trabajar con este tipo de virus, estaban muy, muy al debe, y eso lo notaron la última vez que salió el SARS. Entonces, aparentemente estarían usando esta información de esta gente que desertó para armar este caso contra el Partido Comunista Chino. Es tan grave la situación, amigo mío, que entre todas estas cosas que están saliendo de fuentes confiables, de gente que tiene acceso a información, a alto nivel de información, que también estarían diciendo que los organismos de inteligencia de China habrían penetrado a la CIA, al FBI, al NSA, probablemente al MI6, al Mossad, etcétera. Y tendrían información que podría ser muy comprometedora, que esto va de acuerdo a lo que estábamos hablando recién de las influencias que hacen sobre los políticos. Tendrían información muy comprometedora de ciertos comportamientos de políticos, que podría ser usada, como tú sabes, siempre se usa para extorsionar a veces a la gente después. Y esa es una información muy valuable dentro del ámbito de las comunidades de inteligencia para ejercer presión. Y lo que se está hablando es que es por eso que la Unión Europea se está aliando con Trump, a pesar de que son globalistas, ellos apoyan a China, pero se estarían aliando con Trump porque están determinando que China es un peligro para la supervivencia del mundo occidental. Así que el escenario que tenemos hoy día y que se está configurando, y es muy importante entender esto, es que están
digamos así, todos contra China, el mundo contra China. Se están configurando alianzas para ir contra China, pero no porque quieran salvar al Partido Comunista Chino o no porque lo quieran destruir como tal. Sí, el problema es que habría información comprometedora de políticos y gente de alto nivel. Ese es Eh, un tema no menor, claro. a ver, esto no tiene nada nuevo en realidad. No, po. Esto de usar elementos como lo que haces tú en tu vida privada es bastante antiguo. Sí, claro. Ahora, desgraciadamente todos tenemos pies de barro y este caballero y el poder que están teniendo los chinos. O sea, primero que nada, a ver, dejémoslo, separemos algunas cosas. ¿Cómo los chinos pueden saber tanto de nosotros? Hay gente que está usando el TikTok, ¿no es cierto? El Ujú. TikTok está siendo prohibido en varios países del mundo. De hecho, el TikTok, junto con 63 otras aplicaciones, están siendo prohibidas en este momento en la India, porque son formas que tienen el Partido Comunista Chino de extraer información de nuestros teléfonos. Y no estoy hablando de las cuentas corrientes, estoy hablando de información de cosas que uno habla, las cosas que uno piensa, las cosas que uno transmite, que recibe, etcétera. Y a través de este tipo de investigación y a través de escuchas y de mil cosas, han sido capaces de lograr tener información en forma mucho más, podríamos decir, civilizada que la que pudieron tener antiguamente los regímenes nazis o los mismos rusos. Y gratis, además, y gratis porque tú te inscribes Y solo en gratis. las redes sociales, vas publicando tu información, vas subiendo tus fotos, vas compartiendo lo que estás haciendo. Entonces, es la panacea esta cosa para los organismos de inteligencia. Y a su vez ellos han usado sistemas que han sido hechos en otros países, por ejemplo en Israel, donde han hecho alianzas y han generado también, por ejemplo, a través de Alibaba, bases de datos para saber qué es lo que la gente compra, en qué momento, dónde viven y cuál es la frecuencia de sus compras y cuáles son los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la gente en China, a través de estas pseudo empresas privadas que no lo son, porque Ujú. estas No. empresas tienen que tener un mínimo de porcentaje que trabajan para el gobierno haciendo investigación de las personas que están trabajando dentro, a veces a lo menos un 5% de las personas que trabajan en las empresas chinas, entre comillas, privadas, tienen que trabajar para generar investigación sobre lo que hacen las personas dentro de la empresa. Entonces, la información que tienen de nosotros ha sido brillantemente obtenida, porque yo creo que jamás los rusos se pudieron imaginar de obtener tanta información. Tenían que pagarle a un montón de espías y a un montón de Sí, gente para claro, tener esa información. claro. Los chinos nos llevan muchísima ventaja en eso. Sí, sí. Bueno, y el tema aquí puntual es que son extensiones del ejército chino. Todas estas aplicaciones finalmente que te ponen la carita feliz y los monitos y todo esto, pero en el fondo son extensiones del partido. Y eso es o sea, del ejército realmente. El partido a través del ejército y todo eso. Entonces, eso es lo que lo hace tan peligroso para la seguridad nacional de cualquier país. Tener operando estas empresas de redes sociales chinas. Ya son peligrosas las que tenemos en Occidente. Imagínate las chinas que ya tienen una censura, pero ya completamente desenfrenada, porque la única diferencia es que en China, como van un poquito más adelantados ahí, te van a tocar la puerta de la casa cuando Subamos, publicaste algo en redes sociales, y ya hemos visto esos videos. subamos un peldaño en la conversación. A ver, siempre dispuesto a Eh, subir. no, es que uno dice, bueno, pero los chinos son los malos de la película. Pucha que son malos los chinos. Bueno, primero que nada, los chinos son encantadores y yo tengo amigos chinos, lo paso muy requete bien Los con ellos. chinos son los chinos y el partido es el partido. Claro, hay que El partido partir es el partido. por separar. Claro. Y me da mucha pena los pobres chinos que tienen que vivir con ese régimen, así que yo lo lamento por ellos también, ojalá no nos pase. Pero los chinos, el Partido Comunista Chino salió a un gran amigo nuestro, nuestra familia, los Gates, ¿no es cierto? Ujú. Sí, claro. Y tenemos oficinas en China trabajando en conjunto con los chinitos, justamente con el Partido Comunista, agrupando tecnología para poder unirse en este afán de controlar el planeta. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿quiénes son los malos? ¿Son los chinos, el Deep State, son los rusos? Son los, no, ¿quiénes son los malos? La verdad es que en las cúpulas no existen partidos políticos, primero que Exacto, nada. exacto. Y esto, por favor, entiendan, porque a nosotros nos han metido en la cabeza de que los de izquierda son los malos, que los de la derecha son malos, y resulta que, por favor, piérdanse de esto. Hoy día, por ejemplo, en España, el Partido Popular Español es muchísimo más liberal y destructor de la familia y de los valores que lo que ha sido el PSOE, que es el partido de izquierda. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo la derecha está tan cerca de valores globalistas y mucho más
potentemente que aparentemente el PSOE. Entonces, hoy día no existe eso de la derecha conservadora y de la izquierda globalista. Los dos son globalistas. Hoy día la Exacto. lucha, y aquí el mensaje es, la lucha, amigos que están escuchando, amigas que están escuchando este canal, es entre patriotas y globalistas. Mm. Y hemos llegado a un estadio más allá, que lo mencionaba un comentarista, que no recuerdo quién es, pero lo puso muy bien. Dijo, esto es la lucha entre la gente con sentido común y los que quieren la destrucción de todo. O sea, ya ni siquiera aludía a los patriotas, sino que simplemente, yo entiendo perfecto a lo que vas tú, yo también suscribo esa frase, pero ya es una cosa por el sentido común, por no perder la esencia, por no perder de vista lo que es negro, de lo que es con la diferencia que tiene con el blanco, etcétera. No perderte en esta nebulosa que hoy día hay, donde todo se reinterpreta de cualquier manera. Y mucha gente está evidentemente sufriendo por ese tema también, porque es desgastante emocionalmente. Y yo sé que muchos que están escuchando van a conectar con esto, porque evidentemente es desgastante emocionalmente ver que los argumentos no tienen ningún sentido, no tienen una resonancia con cierta gente que no considera las pruebas empíricas o los datos o las cifras y se basan en cualquier cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero eso es lo que justamente se está derrotando y con eso mucha gente lamentablemente está ya entrando en un problema de salud mental con este tema, porque va mucho más allá de eso. Hay gente que está perdiendo la conexión con la realidad y eso es lo más preocupante y lo más peligroso. Cuando se Fíjate que pierde la conexión con la realidad a una escala, imagínate que estás hablando de ciudades enteras donde cierta cantidad de gente es capaz de levantarse para ir contra el otro. De eso sí. estamos hablando. Y eso es lo que está pasando. Mira, hay un proyecto que estoy armando yo. Es un proyecto bien loco. Ojalá lo pueda llevar a término. Y me encantaría que las personas que están escuchando aquí lo puedan hacer también con ayuda, porque no es tan fácil. El proyecto es el siguiente. Agarrar a las principales fundaciones que hay en Costa Rica, es decir, quien sea de Costa Rica, a la gente que está en México, que por favor lo hagan en México, a las personas que están escuchándonos en Panamá En o Nicaragua, que también nos mandan salud y de repente no hemos tocado mucho el tema de Nicaragua. vamos a tocar Nicaragua, se lo merece. Mm. Y que hagan el siguiente ejercicio. Busquen en la prensa, en un periodo de 2 o 3 semanas, publicaciones que han hecho algunas fundaciones. Las fundaciones tienen nombres muy variados, que los anoten. Y después se haga una investigación, quiénes son las personas que participan en esa fundación. Que vayan haciendo un árbol de forma de que pueden ir viendo dónde están las raíces y cuáles son cuál es el tronco y dónde están las copas de los árboles. Ujú. Yo les aseguro, se lo firmo ante notario, que se van a sorprender. Mm. Mm. Se van a sorprender. Hagan ese ejercicio, por favor. Yo sé que le estoy pidiendo a lo mejor algo difícil, pero sí. Háganlo con sus hijos, háganlo con algún hermano, háganlo con su pareja y empiecen a hacerlo. Se van a sorprender, por favor. Es una tarea sencilla en términos de instrucción, pero compleja en relación a lo que ustedes van a obtener. Yo les pido que por favor analicen eso y se van a dar cuenta cómo estamos siendo manipulados por estructuras, por organismos. La mayoría de ellos no son nacionales. Entonces uno dice, ¿por qué esa persona o esa empresa o esa institución que está en tal país se tiene que venir a meter en este país y a hacer lobby para que tal ley se realice? O se venga a reunir con Juanito o con Pedrito o con el presidente del país o con los diputados. ¿Quién es el que gana? Follow the money. Mm. Siguen el dinero. Aquí detrás de todo esto es el vil y sucio dinero. Exactamente, exactamente. Y siempre se llega a la misma conclusión. Bueno, la pregunta es siempre quién se beneficia de todo esto, de todos estos programas, y eso es lo que tratamos de responder también un poco aquí en Contracultura. Juan Ignacio, hablemos un poco del tema de lo que está pasando ahora, que puede tener un gran impacto, por eso hay que tener tanto ojo en lo que está pasando, porque hay muchos países, y con esto quiero ser bien claro, hay muchos países que por sí solos, puede ser que me equivoque, pero yo creo que este pastel es tan grande, es tan complejo, que hay muchos países que por sí solos no van a ser capaces de ver lo que hay aquí detrás como para zafar de esto y librarse. Por eso es un problema tan difícil.
Pero yo creo que si en la medida en que los países, algunos vayan despertando y poniendo políticas fuertes contra esto, ya tenemos algunos ejemplos, el caso de los países del Visegrad, que han sido completamente, eh, no han tenido, no los han dejado avanzar un paso, digámoslo así. Eh, Porque la insanidad y todo este tipo de cosas tú no le puedes dar cabida. Pero a medida que los países vayan despertando a esto, probablemente países más pequeños como Latinoamérica van a seguir lo que van a hacer los otros países. No creo que de aquí salga una fuerza para poder cambiar esto en cada uno de los países, porque nosotros somos más bien reaccionarios y somos buenos para copiar, no somos grandes inventores. Eh, y creo que por eso hay que seguir tan atentamente lo que está pasando en Estados Unidos, que si cae Estados Unidos en las manos de los globalistas con un gobierno como por ejemplo el gobierno de Biden, eh, y cuando caen los países ricos, arrastran a los países pobres. Cuando el primer mundo cae, obviamente por definición caen todos los otros países. Y por eso creo que es tan importante ver también lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay ciertos grupos de patriotas que están realmente muy preocupados. Hay policías que están hablando que la situación en las calles se está tornando insostenible, que los niveles de violencia están escalando a un nivel que ya no es tolerable. Están diciendo que eh, mucha gente no salga a las protestas sencillamente porque en caso de que pase algo, ellos no van a poder responder. Están avisándole a la gente también a que se protejan a sí mismos en sus propias casas y en sus propias comunidades y se organicen con sus vecinos. Esto no estoy diciendo yo. Yo he recogido el testimonio de varios policías en Estados Unidos que son patriotas y están muy preocupados por la situación porque ellos ven que el nivel de violencia y cómo actúan estos grupos, que ya tú bien dijiste, sabemos de dónde vienen y quién los financia, si siempre al final son los mismos. Soros acaba de anunciar que va a invertir no sé cuántos millones de dólares más y suma y sigue todo este tema, pero la situación se está volviendo muy, muy complicada y eso es lo mismo que estamos viendo también, por ejemplo, en Chile con la situación que mencionaste tú ayer, de lo que pasó ayer en la noche, que fue una noche de horror de nuevo, nuevamente. Eh, pero esta situación se está volviendo muy complicada porque la esencia de esto y lo que la gente tiene que entender que cuando las policías se ven sobrepasadas, no van a poder ir a ayudarlos. No van a poder ir a ayudarlos. Y ese es uno de las grandes cosas que están alertando muchos de los policías en Estados Unidos, justamente con lo que está pasando. A ver, ahí hay varias cosas. Déjame hilarte, deja Sí, hilar no, son varias, como, pero... como yo lo veo. Mira, a ver, está bien que cuando Estados Unidos se estornuda, el resto de los países del mundo se resfría. Es un dicho que tiene de los 60. Pero así como Hmm. tú también mencionaste algunos países de Europa, como Polonia, Hungría, que están haciendo entre ellos un eje un eje valórico, un eje de fuerza, un eje de oposición a las políticas globalistas, yo creo que tenemos muchas esperanzas en América Latina, porque aquí existen dos o tres grandes caminos. Una es no hacer nada, ¿ah? La otra es agarrar las armas y salir a la calle y defender el metro cuadrado. Y la tercera es tratar de defenderlo a través de sistemas pacíficos como son las votaciones. Llegó a mis manos una cosa que me gustaría levantarlo aquí en el programa, de Costa Rica. En Costa Ujú. Rica, un grupo de personas tuvieron una iniciativa que me pareció brillante y ojalá la pudiéramos copiar todos. Ellos hicieron un sitio web donde inscribieron a todos los candidatos que iban a una elección determinada, supongamos que para diputados, vamos a hacer ese ejercicio, pero no me acuerdo cuál fue, y en forma muy sencilla establecieron 4 o 5 puntos claves que cada uno de estos candidatos de los distintos partidos tenían en términos valóricos. Pro aborto, no pro aborto, globalista, no globalista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo doy la idea. Hacer un sitio web hoy día es una cosa tremendamente sencilla. Además, no es un sitio demasiadamente interactivo porque estamos colocando cosas que son bastante rígidas, ¿no es cierto? Que son los nombres de los candidatos y una evaluación que la podemos hacer cualitativa. Y entonces esta gente le colocaba un tic de positivo o una cruz si no cumplía con el factor. Si nosotros somos capaces de poder decirle al público que te necesita votar, porque muchos de estos personajes se visten con unos uniformes muy requete bonitos, pero Ujú. la práctica
dicen una cosa y hacen otra, o los traiciona el pasado. Y nosotros tenemos la mala costumbre de olvidarnos lo que las personas hicieron 2 o 3 años atrás, estando en el Congreso, o lo que hicieron cuando eran alcaldes en algún Sí. lugar. Y listo, empecemos a instruirnos en relación a lo que nuestros representantes son capaces de hacer. Estas personas que están en la calle gritando, estas personas que están haciendo desórdenes, son una minoría. No tengamos miedo de eso. Defendamos nuestros espacios, sí, pero también defendamos nuestras constituciones, defendamos nuestros países, defendemos nuestros principios, defendamos nuestras familias. Y quienes nos representen en el Congreso van a tener que ser personas que nosotros elijamos, independiente de lo que le pase a Estados Unidos. Porque, ¿sabes qué? La Mira, pregunta, yo sí, entiendo tu punto, pero te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo haces tú eso? Porque yo creo que eso lo podríamos haber hecho hace 5 años atrás. ¿Cómo lo haces hoy día? Donde Juan Ignacio, están amenazando a todo el mundo que vaya contra estas políticas. Los están amenazando de muerte, literalmente, a muchos. ¿Ah? Conozco varios casos y hemos visto un sinnúmero de casos en diferentes partes. En Chile está lleno, además. O sea, no puedes tener una oposición democrática cuando se basa esto en el miedo y que por tener una opinión te van a ir a amenazar. Si no te amenazan, van a ejercer la violencia contra ti. Si aquellos que se presentan además a candidatos hacen lo mismo que el Partido Comunista Chino, los enlodan y les inventan cargos. Y para eso ya sacaron toda su batería de leyes. Entonces, la situación es dramática cuando no se puede ejercer la democracia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, lo que dices tú. Pero la realidad de lo que nosotros estamos viviendo es que no puede haber oposición política. Además tienes un gobierno que no se atreve a poner el orden. Tienes jueces que van en contra de la familia, en contra de donde el delincuente es el que sale premiado siempre. Entonces, ¿cómo lo haces? mira, Ese, ese, podrán irse con uno, podrán irse con dos, con tres, pero no pueden irse con todos. Ahora, nosotros somos responsables de por quién votamos. Para muchas personas en América Latina les puede sonar extraño que nosotros podamos ser tan críticos de nuestra realidad y tal vez crean que en Chile se vive una situación mejor que en otros países. La verdad es que somos un país que está dentro del mismo barrio, somos sudamericanos como cualquiera, tenemos una inspiración marxista, porque por un tema de la religión que viene de hace mucho rato, que está infiltradísima, sí. y nosotros en Chile, al igual que el resto de los países de América Latina, creemos que el trabajo es malo. A nosotros nos enseñaron desde chiquitito que a Adán, a Eva la castigaron pariendo con dolor y a Adán lo castigaron teniendo que trabajar los restos de sus días. Así que nosotros miramos el trabajo como si fuera un castigo divino. Así que partamos por ahí. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Sucede que podrán irse con un diputado, con dos diputados. Aquí tenemos payasos en el Congreso en Chile. Tenemos gente que va disfrazado de Batman. Sí. Tenemos una diputada Y no esto no es broma para la gente que nos ve afuera, no es broma, es literal, literal. tenemos una diputada que hace 3 días atrás dijo que si cambiaba el voto un opositor a su moción parlamentaria, ella entregaba su cuerpo. ¿De qué estamos hablando? O sea, pero esa persona llegó ahí ¿por quién? Porque se lo imaginó. No, porque hubo gente que votó por ella. Pero si empezamos a votar en forma inteligente, por gente que sabe, por gente responsable, vamos a empezar a cambiar el mundo. Yo no Sí. puedo ser responsablemente decir salgan a las calles y defiéndanse con armas. No lo Pero puedo decir. no, sí, por supuesto que no. Además, nosotros en Chile no tenemos las leyes que... A ver, aquí hay que ser bien claro. Yo voy a tomar algunas cosas que ha dicho gente que tiene mucha experiencia en este tema y han dicho, aquí el que dispara el primer tiro es el que pierde la guerra. Eh, Porque nosotros tenemos que ser una fuerza reaccionaria y lo que está de nuestro lado es la superioridad moral. Por lo tanto, no podemos, y yo siempre he sostenido eso por lo menos lo que yo creo. Puede haber gente que puede evidentemente estar en desacuerdo conmigo, pero creo que no podemos perder nuestra superioridad moral. Y por eso, evidentemente, hay que ser responsables respecto a eso. Porque no somos nosotros los que estamos causando este problema, no somos nosotros los que estamos haciendo el mal, no somos nosotros los que estamos persiguiendo a los niños, ni a la familia, ni expropiando aquí, ni expropiando hasta el arco iris, no somos nosotros. Nosotros somos, a mí me carga esa palabra, pero nosotros somos, de alguna manera, si aquí hay víctimas, las víctimas somos nosotros, no son ellos. Sí, pero si vas a También decir somos algo, responsables, estamos claros, pero exacto, no, si exacto. eso yo lo tengo claro, pero si vamos a hablar de reales víctimas, hoy día la víctima es el niño,
por ejemplo, que no tiene derecho a vivir porque está en las leyes del aborto. Eso sí son verdaderas víctimas, porque el niño no vota, el niño no tiene cómo elegir. Entonces, claro, hay responsables, habemos responsables, pero también está el tema de que también aquí hay víctimas, pues si también hay víctimas y existen los victimarios. Sí, claro, pero no Entonces, perdamos. Esto pasa mm, mucho porque nosotros dejamos pasar, porque nosotros nos quedamos callados, porque nosotros nos miramos al techo. mm, Yo entiendo que, o sea, no vamos a eliminar la maldad, es decir, la maldad siempre ha existido. A Jesucristo, siendo hijo de Dios, lo crucificaron, eso lo tengo mm, claro. mm, Pero también nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad cuando no nos educamos, cuando encendemos exacto. la pantalla tonta que es la televisión y nos hinchamos con publicidad, con estupideces. Hoy día en Chile tenemos un canal que se llama Canal de la Universidad Católica, y en ese canal de la Universidad Católica lo único que hacen es transgredir los valores de la familia tradicional chilena. Ujú, exactamente. Invitan a terroristas a dar su visión sobre la vida. Entonces, y eso yo creo que esa realidad que está pasando aquí en Chile, si hablamos con alguien de Colombia o hablamos con alguien de Salvador, se va a encontrar con el mismo pastelito. Sí, claro. Entonces, somos nosotros los responsables de decir, bueno, pongámonos de acuerdo y no compremos los productos que auspician ese canal o que auspician ese programa. Tenemos que empezar Pero a... para eso la gente tiene que salir de esta dialéctica hegeliana de la izquierda y la derecha. Porque esa es la verdadera masa. Sin El duda. verdadero pueblo, como les gusta decir, es ese. Ese es el verdadero pueblo. Eh, y eso no lo van a poder parar con nada. Pero mientras la gente siga dividiéndose, porque por eso es el juego de la dialéctica hegeliana, divide para gobernar si es evidente. Peleense entre ustedes los monos allá abajo, mientras estos están muertos de la risa. El problema es que tenemos mucha gente que todavía, y ahora más que nunca, que se están comprando esta historia de defender ideologías en un momento que lo que tenemos que defender es nuestra vida, literalmente. Nuestra vida, nuestra familia, Nuestra nuestros hijos. familia, nuestros Porque hijos, claro. cuánta gente cree, mira, yo he conversado con gente de distintos países y tienen la lógica de que los colegios educan. Sí, los valores no se enseñan en los colegios, los valores se enseñan en la casa. Entonces nos encontramos con sorpresa de que nuestros hijos entraron en la droga. ¿Por qué? Porque nunca nos preocupamos de ver con quién salían nuestros hijos, de no ir a Mm, buscarlos, de mandarles un Uber cuando estaban tarde en una fiesta, de no conversar con los amigos de nuestros hijos, de no hacer las tareas con ellos. Nosotros tenemos en varios países de América Latina, en Bolivia, Perú y en Chile, una incorporación sexualizada en la educación de niños preescolares, mm. en niños que están en cursos básicos. ¿Cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta de eso? Nosotros tuvimos una alcaldesa aquí en Santiago de Chile que estaba entregando literatura a los niños de menos de 10 años acerca del sexo y decía que beber o tomar semen tenía proteínas y por lo tanto era muy bueno. Bueno, capaz van a cerrarte el canal con este comentario. No, O pues si lo hizo ella, no lo hicimos nosotros, po. que tener sexo anal era algo natural y era bueno. Entonces, ¿cómo le puedes decir a un niño de 9 años eso? ¿Y cómo es posible que nosotros no revisemos las tareas de nuestros hijos? Entonces, ¿quién es el responsable? Creemos que a nosotros, padres de familia, nos pusieron solamente para generar ingresos y recursos. Sí, hay una cosa clave aquí en todo esto. Me acuerdo del caso de los McCloskey en Estados Unidos respecto a esta turba que ingresó a su casa. Y hay gente que no entiende esto y se van a dar cuenta muy tarde de esta situación. Los McCloskey fue esta familia muy adinerada donde entraron a su casa, una turba de gente. Y comenzaron a amenazarlo, así que él agarró su rifle de asalto, ella creo que agarró un arma corta y salieron a decirles que abandonaran su propiedad privada. Bueno, esta persona anteriormente, bueno, era un abogado no sé si respetado, pero muy conocido y defendió a Black Lives Matter hace algún tiempo atrás. El mismo. Hay gente que no entiende que esta cosa destructiva se los va a devorar a todos. Es un tema de tiempo. ¿A quién lo hacen primero? Eh, ¿Por qué es tan importante este caso de McCloskey? Porque ¿tú crees que alguien de esa turba sabía quién era esta persona o le va a importar si los defendió antes o no? Para ellos son ricos simplemente y están obedeciendo al discurso que se les está
inyectando en el cerebro en ese momento. Una turba rabiosa no, lo que menos existe ahí es meditar en algo ni pensar en las acciones que van a cometer antes, sobre todo con el nivel de rabia y el nivel de odiosidad, etcétera, que se le está ingresando. Hay mucha gente, hay muchas compañías irresponsables, empresarios irresponsables, que están fomentando todo esto a través de la publicidad, a través de que ya es propaganda en realidad, pero sabemos la diferencia, pero a través de sus empresas. Y no se dan cuenta que, imagínate, en el caso de Chile, Almacenes París, ¿cuántas empresas, grandes empresas, Falabella, todas metían, empresas de telefonía, metían igual subliminalmente todas estas ideas que nos llevaron a la revolución? Pero los revolucionarios después estaban quemando sus propias tiendas. Y la gente no se da cuenta de que esto es tan autodestructivo, y evidentemente por eso, por una ley de causa y efecto, y por las leyes del universo, evidentemente esto se va a terminar destruyendo a sí mismo. ¿Y quiénes van a sobrevivir a esto? La gente que esté, que no se haya movido de su centro y que haya estado más atenta a lo que estaba pasando. Pero esto no respeta nada, y eso es lo que mucha gente no entiende. Imagínate, para los mismos revolucionarios, por ponerte un ejemplo, la gente que está en el Congreso son enemigos, aunque sean de izquierda, si da lo mismo. Y Exacto. eso es un tema clave, porque eso lo van a ver tarde o temprano, y lo estamos viendo ya, lo estamos viendo. Entonces, es tiempo de darse cuenta de que esto no discrimina nada, esto es destrucción pura, es un torbellino que te agarra y se va a comer todo lo que pille. Sí, Si no, ahora, mira la Revolución Francesa, pues si la Revolución Francesa es un ejemplo histórico, además de lo que te estoy diciendo. claro, lo que pasa es que a río revuelto ganancia pescadores, Carlos. Exacto. Y, Mm. y en esta pasada, lo ha mencionado en un par de oportunidades mientras hemos conversado, la búsqueda de la generación de conflictos. Hoy día me parece que la convivencia entre negros y blancos es bastante pacífica y lo ha sido en los últimos años, pero buscar la pugna entre ambas partes, generar conflicto, es una muy buena forma de dividir para Sí, reinar. Y sí. eso es muy viejo, Y por eso, y los por hombres eso con se la generó mujer. el conflicto ahí en Estados Unidos justamente por lo mismo, porque ellos saben que es la chispa racial la que podían encender, y eso lo sabían los soviéticos, lo sabía la KGB, si la KGB ya intentó hacer cuántas veces, intentó hacer lo que están haciendo hoy día. Claro, y tenemos en América Latina, a lo mejor hay países que tienen más mezcla que otros y que no tienen conflictos de la familia, pueden haber mestizaje completo. Entonces, bueno, la guerra es entre hombres y mujeres, la guerra Sí, es entre ancianos y niños, la sí. guerra En es Chile fue entre... la desigualdad y el neoliberalismo. Si da lo mismo la causa. Marx dijo claramente que no importaba el objetivo que tú usaras, y lo importante era armar la revolución y tomar el poder. El resto era, no importa. yo quisiera mencionar algo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá, que es la deconstrucción. Que, la deconstrucción es una fórmula para ir generando conflictos entre las personas. Pero alguien podrá decir, bueno, pero ¿y cuál es el punto final de todo esto? Bueno, hace unos 25 años atrás o 20 años atrás comenzamos a incorporar el concepto de género. O sea, uno viajaba en avión y le decían, ¿cuál es tu género? O sea, al Mm. principio a más de alguien se sintió como extraño con esto de, ¿por qué me está preguntando género si yo, para mí el género tiene que ver con la ropa? Bueno, hombres y mujeres. Empezamos a hablar de conceptos como la presidenta. Mm. Entonces, nos empezaron a modificar el vocabulario, empiezan a modificar las estructuras sociales. Y la deconstrucción es parte de un proceso de ingeniería social. Finalmente, lo que se va a obtener a través de esto es que el ser humano va a decir, bueno, yo me creo pez y quiero que todo el mundo me trate como tal. Es desconstruir al ser humano a un punto en que vamos a ser una ameba, vamos a hacer lo que nosotros creemos o queremos ser. Si yo soy un señor que tiene 57 años y tengo 4 hijos y me creo niñita de 6, bueno, eso es una realidad hoy día y el resto lo tiene que aceptar. Esa realidad existe en Canadá, esto no es un invento. Sí, y aceptarlo por la fuerza además, porque eso va amarrado a una serie de leyes, porque no es solamente aceptarlo porque está el arco iris por detrás y todo es bonito. No, señor, te lo van a imponer por la fuerza. Claro. No hay forma de De que esto zafar. funcione si no Mm, existe la imposición a través de un Estado totalitario. exacto.
La única forma de poder defenderse de un Estado totalitario es que las personas puedan unirse a través de causas que son valóricas, causas comunes, y empezar a defender cosas tan pequeñas como puede ser, no quiero que te metas con mis hijos. Exacto. Bueno, Chile tiene que, si vamos a hablar de algo concreto que se puede hacer, Chile tiene que empezar por eso. Yo creo que si la gente no reacciona con el tema de los hijos, Juan Ignacio, el país está perdido. Porque si no somos capaces de resguardar los espacios de los más inocentes y los más vulnerables, no somos capaces de resguardar nada. Si ahí falla la familia, ahí ya la familia falló. El rol de la madre falló. El rol del padre también falló. La madre es la celadora, la que cela el espacio, el lugar, la casa completa, la que está atenta a todos los detalles, todo lo que pasa, quién pasa por fuera, etcétera. El padre muchas veces es el que sale a proteger, a veces a cazar, etcétera. Una serie de cosas que están prácticamente impresas en nuestro ADN. Esa cosa de la protección que tiene la madre es algo que no lo vamos a poder sacar nunca. Es parte de la esencia de la mujer. Y tú, Y Carlos, esa cosa... cuál crees tú Mm. que puede ser el sentido de destruir la familia, de que los niños sean violados por pedófilos, de que de la destrucción total de la inocencia de un niño? Mira, es una pregunta... es- la única respuesta a esa pregunta es espiritual. Ahí yo ya me meto en el tema espiritual. Es secuestrar las almas. O sea, ahí secuestran las almas finalmente. Y hay mucha gente que se podrá, no sé, reír a lo mejor de esto o encontrar que es algo eh, un poco, no sé, tómenlo como quieran. A mí me da lo mismo. Yo he estudiado mucho esto y he llegado a esta conclusión. Y además todo esto está escrito. Está escrito en la Biblia cómo iban a pasar las cosas, de que la guerra final iba a ser los padres contra los hermanos, los hijos contra los pueblos, contra los pueblos, etcétera. Eso está todo escrito. Y pretenden el triunfo del mal. Y, y ahí ahí entra toda la agenda transhumanista, eh, que los globalistas creen. Yo esto lo he escuchado en algunas partes y los globalistas creen que mediante la tecnología, el control de la tecnología, el uso de la tecnología, van a escapar al juicio. Van a ser más que seres humanos, van a ser dioses. Pero yo que así como hemos subido un par de peldaños en algunas conversaciones, yo quiero bajar un peldaño en la conversación. Porque hay gente que gana con esto. Hay personas que están buscando justamente la destrucción de un ser humano en su etapa primaria para tener un objetivo que es re sencillo. Volvamos al objetivo de la ONU, volvamos al objetivo de los globalistas. Si yo destruyo la identidad de un niño, si yo lo convierto en un ser amorfo, una ameba, que no tiene valores, que es violado por adultos, estoy en el fondo destruyendo un ser humano. Lo estoy sometiendo, porque tú puedes quitarle a una persona su trabajo, lo va a recuperar. Le puedes quitar una pierna a una persona, va a buscar la forma de va a encontrar la forma de salir adelante. Pero si tú le quitas la espiritualidad, le quitas los valores, destruiste al ser humano. Cuando Mm. tú destruyes la esencia del ser humano, los valores que lo hacen espiritualmente distinto a un animal, tú lo sometes a un estado. Hoy día hay gente que con todo lo que está pasando dice, y creo que en tu programa con la Margarita apareció alguien que lo dijo, entonces no quiero tener hijos. Mm. Entonces se cumple el objetivo de destruir a la sociedad, de minimizar la cantidad de personas, Sí. de que las personas trabajen para un estado opresor. Exacto. Y el control, el Estado totalitario, pues, Juan Ignacio, porque se me olvidó ahí mencionarte que entre los objetivos de lo que tú me preguntaste, que son cosas tan complicadas, pero está justamente el control total de todo. O sea, si tú eliminas el sexo en las personas, ellos van a tener control de la reproducción de las personas. Punto número Exacto. uno, que no es menor. O sea, los programas de control de la población van a estar administrados ¿por quién? Por empresas privadas, pues señores. Por estos tecnócratas, si es evidente. Entonces, aquí se beneficia mucho y evidentemente son las cosas quizás mucho más macabras. De repente vas a tener un hombre y una mujer se van a enamorar y el Estado les va a decir, no, usted no puede tener hijos. Porque es un peligro para la humanidad, para el cambio climático que usted tenga un hijo el día de mañana. Si hoy día se puede esperar cualquier cosa, Juan Sí, Ignacio, claro, pero pero ya básicamente te está están diciendo. quitando toda tu libertad
y te están expropiando, estás perdiendo la soberanía por sobre tu propio cuerpo con esto, disfrazado de estos derechos y todo este tipo de cosas. Y lo único que estás perdiendo, claro. Además, a esta gente la hacen dependiente de la farmacéutica, ¿sí? Porque tienen que estar de por vida con el tema de las farmacéuticas. ¿Quién controla eso? Lo mismo de siempre, pues señor. El control, control, control. En la medida Control, que tú puedas. control y control, claro. Control, control, control. Bueno, ya me enteré la semana pasada que ya en España, con la ley de eutanasia que fue pasada en estos periodos de cuarentena, eh, Imagínate. Claro. el Estado ya puede decidir si la persona que tiene ciertas enfermedades puede vivir o morir. Bueno, ya lo vivimos con una serie de situaciones bastante terribles de niños en Inglaterra y en España, en que el Estado, como la salud es estatal, bueno, obviamente ese es el objetivo, porque ellos le dicen que el Estado es lo mejor. Entonces se demoran 20 años en convencer a la población de decirte que el Estado te tiene que dar la salud. Pero bueno, después te dice, bueno, el Estado condiciona su apoyo. Entonces le dicen a la tal persona, le dicen a la familia, mire, sabe que no le vamos a poder seguir dándole sustento a esta persona con máquinas porque no tiene ninguna posibilidad y la comisión médica decidió desenchufarlo, aunque la familia diga que no, porque en ese momento está recibiendo salud estatal. Bueno, Mm. ahora el Estado está decidiendo que aquellas personas que tienen algunas enfermedades como diabetes muy avanzadas pueden ser eliminadas sin sistema de apoyo estatal. O sea, Eso este va en plan. contra de la medicina, contra los principios de la medicina, contra el juramento hipocrático. O sea, aquí no se está respetando nada. Hemos visto como los doctores, además, por dar una opinión científica, están siendo encasillados por discurso de odio y están siendo censurados. Y a las 3 meses después aparece que todo lo que habían dicho era verdad. Porque hemos tenido todos estos casos de gente que le han bajado los videos y después se prueba que era verdad lo que estaban diciendo. Bueno, yo tengo un canal de prueba que se llama Contramundo, te Mm. copié a ti con el Contracultura. Y en ese canal de Contracultura, perdón, de Contramundo, disculpa, yo subo intencionalmente algunos videos que yo sé que son complicados. Me han subido tres, me han bajado tres videos en los últimos 15 días y justamente uno hablaba de la ozonoterapia. Y yo les quiero pedir a aquellas personas que escriban a tu canal que si les interesa que yo les mande ese video, se los puedo enviar por WeTransfer, se los encantadísimo, se los puedo dar como un regalo para que vean, por ejemplo, lo que ha hecho un médico atrás de la ozonoterapia, curando este famosito virus del COVID. O sea, como primicia, así que para las personas que están escuchando el canal, para que lo tengan. Sí, bueno, ahí hay un montón de cosas que están siendo suprimidas evidentemente porque sabemos que, de nuevo, es el control total. Están saliendo un montón de médicos en todas partes con tratamientos que están siendo bastante efectivos, sin embargo, no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque el programa es la famosa vacuna y todo este tema donde está metido Gavi, donde está metido la Organización Mundial de la Salud, donde está metido el IDE 2020, que es esta agenda de enrolamiento social a nivel mundial, ¿cierto? Para poder tener un control de la población y enrolarla en los medios digitales. Con eso también tienen el control del dinero, tienen la traza de las vacunas que ha tomado, o sea, tienen toda tu información. Y Trump además ha dicho que va a apoyar a Gavi. Estamos viendo qué juego está jugando Trump ahí, porque si bien es cierto, sabemos que Fauci, que es este doctor, representa varios de los intereses de estas compañías globalistas. Estamos viendo en qué juego está entrando Trump ahí con el tema de Gavi, porque ha salido a hacer un video que ha sido bastante controvertido, donde dice que va a apoyar a Boris Johnson en esta iniciativa, porque él es la cara visible, Boris Johnson, y está justamente trabajando diciendo que va a aportar dinero a Gavi, pero también está aportando a otras. No es solamente a Gavi, así que la gente que no se quede solamente con ese espacio. Pero lo curioso es que por un lado se salen de la OMS y por otro lado Gavi está metida en la OMS. O sea, sale el logo por un lado, pero aparece por otro. Entonces, esta situación que estamos viviendo es sumamente conflictiva como para que la gente no tome acción. Y tienen una buena causa para hacerlo ahí, Juan Ignacio, el tema de los niños. El tema de los niños es vital, apoyar y difundir el trabajo que está haciendo Margarita Rojo, que es esta persona que, para los que no la vieron, la entrevistamos hace 2 semanas atrás, creo que estuvo aquí en el programa, y desde su experiencia como perito, ex de la Policía de Investigaciones de Chile, bueno, ella aporta bastantes datos de lo que pretende en el fondo la ESI y cuáles son las anomalías que se ven ahí. Una vez más son estos mismos globalistas los que promueven
estas agendas Hay, autodestructivas. mencionaste una cosa bien interesante. Podría ser el interés de Donald Trump en esto? Aquí hay la guinda de la torta, Hay o varias hipótesis al respecto. O sea, sí, claro. Pero me gustaría recordar una cosa que pasó, una noticia que salió hace una semana y algo que mucha gente de aquí en el canal probablemente nunca han escuchado. A principios de los 2000, del año 2000, se creó un proyecto que se llamaba Genoma 2000 y fue un grupo de médicos y especialistas norteamericanos que se dieron una vuelta por prácticamente todo el planeta y extrajeron sangre y de determinados grupos de personas. En Chile, por ejemplo, se fueron a algunos lugares de Chile donde habían, entre comillas, razas puras, ancestrales, y esto sucedió en toda América Latina, junto con África y, bueno, algunos otros países de Asia. Ellos recopilaron esta información y generaron una gran biblioteca de ADN. A las personas les disfrazaron de que esto era para curar enfermedades, para hacer estudios, y en esa época no se veía algo tan malo. Sí, póngase a pensar que ya 20 años atrás ya estaban pensando en el control de lo que podía ser el manejo genético de la humanidad, para poder, por ejemplo, extraer de alguna tribu de México o de un poblado en Ecuador algún tipo de ADN que eventualmente pudiera significar la creación de una persona, entre comillas, perfecta o que no tuviera determinadas enfermedades. Bueno, bien, vamos a adelantarnos 20 años y vamos a leer una noticia que apareció la semana pasada, donde los chinos ya anunciaron de que tienen el ADN de 150 millones de personas. imagínate. O sea, Claro. estamos en el fondo, esta gente no está pensando en lo que va a suceder el año 2021. Esta gente No, está pues sí, eso es lo pensando claro, exacto. en el 2030, 2035, que es la Sí. conformación de un ser humano de determinadas características que a ellos les convenga. Y, Mm. y ahí tocamos una cosa que mencionaste hace algunos minutos atrás, que tiene que ver con el transhumanismo, que es la generación de un ser humano perfecto, pero que va a estar administrado genéticamente por el Estado, donde ya se está hablando en algunas universidades en Inglaterra sobre la moral que tiene que tener ese nuevo individuo. Es decir, no puede odiar, no puede ser el mal, y bueno, faltará poco para que además decida que vote por determinado candidato y que tenga determinadas condiciones físicas o mentales para que pueda trabajar al servicio del Estado. Mucha gente no se da cuenta que esto es el... Nosotros podemos ser fácilmente los últimos, digamos así, naturales. Los últimos seres humanos naturales, si lo queremos llamar de alguna manera. Porque después de que esta agenda se ponga en marcha, si es que esto sigue avanzando, ya no vamos a ser 100% naturales como ahora. Eh, Sino que vamos a pasar a ser de a poco y progresivamente seres humanos de probeta. De probeta. Y ahí no me quiero meter en otros temas, pero encaja bastante con algunas otras cosas que son bastante curiosas. Eh, pero esa es la realidad. Podemos ser la última generación. Por eso esta batalla por lo que estamos viviendo ahora es tan importante. Porque la persona aquí que está tomando acción no está tomando acción solamente por ella ni por sus hijos. Eh, Me refiero para defender esto, está tomando acción por la humanidad, quizás por la última, por último ser humano libre, vamos a decir, entre comillas, que vivió y que todavía fue 100% natural. Sí, Sí, es impresionante a lo que va esto. Si tú estudias la agenda futuro, como tú dices, esto está planificado para 50, 100 años atrás. Y déjame hacer un punto ahí que muchas veces la gente dice ignorantemente, no, que esto pueden ser teorías de conspiración. Señores, el gobierno norteamericano, por ejemplo, en temas, por ejemplo, como los temas de armamento, cuando muestra algo al público que tiene, normalmente se habla siempre que van 50 años más adelantados. Todos estos proyectos de alta tecnología han sido manejados por corporaciones que han trabajado a la par. A eso se refería Eisenhower cuando dijo el complejo militar industrial y los peligros del complejo militar industrial, que son las frases que están más vivas que nunca. ¿Qué les hace pensar a ustedes? ¿Ustedes creen que esas corporaciones privadas no tienen también acceso a este tipo de cosas? Y si te están diciendo hoy día el IDE 2020, ¿cuántos años van adelantados ellos al programa en realidad? sí, la verdad es que no hay nada, hay muy pocas cosas inocentes y nosotros de lo que sabemos, esto es un iceberg, lo que sabemos es muy poquito. Pero yo creo que hemos hablado cosas que son tremendamente duras, muchas ya las has comentado en otros programas, hoy día las estamos viendo de otro ángulo.
que las personas que están escuchando no tengan la sensación de que, ¿sabes qué más? Me voy a ir a la pieza y me voy a suicidar, porque ese no es el objetivo. O, ¿sabes qué? No voy a tener hijos, o ¿para qué voy a trabajar si el mundo se va a acabar? O no sé, yo creo que aquí el problema es otro. Aquí hay mucho por hacer. Eh, la vida nos va a estar generando sorpresas permanentemente. La pelea hay que darla hasta el final. Y a pesar de que hemos hablado cosas muy negativas, yo soy un tipo tremendamente luchador. Y a mí, yo voy a morir con las botas puestas. Y si hay algo que puedo hacer, si hay algo que lo puedo decir, si hay alguien a quien puedo apoyar o puedo ayudarle a entender, lo voy a hacer. Porque si somos capaces a través de este programa, de tus programas, que yo lo encuentro maravilloso, tú mencionabas Margarita, pero la verdad es que tienes muchos programas excelentes donde la gente puede nutrirse, que no se queden solamente con el programa. Hagan algo en su vida. El mundo cambia cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro diario vivir. O sea, no pensemos que aquí hay muchas El personas que dicen, potencial bueno, es ilimitado, claro, pero mucha gente no exacto, tiene conciencia del verdadero potencial que tienen. Sí, esa es la clave y por eso los grandes hombres no solamente de negocios, sino que los grandes hombres del planeta sí han entendido eso, que todo es posible cuando uno se lo propone. pero de nuevo, hay esperanza, hay un Dios, hay mucho por hacer, creados en los valores y a través de los valores podemos salir adelante. O sea, no pongamos nuestro norte a través de las cosas materiales, pongamos el norte a través de la cosa más maravillosa, que puede ser el amor por nuestros hijos, el amor por nuestra pareja, el amor por nuestra patria, el amor por las cosas tan sencillas como esas. A nadie se le está pidiendo inventar un arma especial para cambiar las cosas, pero hay que estar atento, porque todo esto está concertado y follow the money. Veamos quién está detrás de las cosas que van decidiendo los países. Hay dinero que está manejando a estas personas. Seamos capaces de verlo, no seamos tan burdos y no darnos cuenta. Exacto, yo creo que esa es la clave de todo, darse cuenta de lo que, no quedarse con la visión superficial. Había un dicho en el periodismo que decía un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente hoy día, y la enfermedad que tienen muchos periodistas, ese, no sé si mar de conocimiento porque les queda grande también, pero no todos, porque por supuesto que hay excepciones, pero son las menos el día de hoy, y por supuesto que los que lo son unos verdaderos valientes. Eh, pero la superficialidad, esta superficialidad es lo que nos está haciendo tanto daño, el quedarnos con lo inmediato. Y muchas veces la gente que realmente hace los cambios sociales es la gente que se moviliza. Mucha gente tiene miedo porque dice, "Pues, necesitamos una tremenda masa de personas". Y como tú bien decías, ellos no son una tremenda masa de personas. Las primeras veces que convocaron gente, sí, se veía mucha gente, pero era gente que estaba descontenta por múltiples motivos. Yo no veo una gran masa de personas, por ejemplo, que se junte ahora, por ejemplo, para seguir quemando y destruyendo el país en el caso de Chile. Nosotros venimos de vuelta, primero con esta revolución 1.0, después esta pandemia y ahora están tratando de hacer esta revolución 2.0. Así que la gente tiene que estar atenta y tiene que comunicarse con sus vecinos, hablar de este tipo de cosas, porque eh, todo este tipo de cosas destructivas, deconstructivas, lo que está haciendo es poniendo en riesgo tu propia vida. Y esto es completamente real. Ya la gente ha visto el peligro en la puerta de su casa. Sí, hay cosas que alguien dirá, pero bueno, está bien, ok, lo que usted me está diciendo yo lo entiendo. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo averiguar yo qué viene el próximo paso? Esta gente tiene la mala costumbre de decir lo que van a hacer. Lo que pasa Sí. es que nosotros no les creemos. Mm. ¿Ya? Entonces dicen, mira, vamos a hacer tal cosa. Y hay experiencias que son divertidas, porque Por lo menos en este canal lo que hacemos nunca lo decimos en público. Esa es una característica, porque si no se nos pasaríamos de idiotas, pues, Juan Ignacio. pero escuchen a determinados grupos políticos, anoten lo que están diciendo. A más de alguno le parecerá ridículo, pero fíjense lo que viene y no lo ridiculicen, no lo minimicen, porque probablemente le están diciendo qué es lo que quieren y para dónde van. Exactamente. Exactamente. Bueno, sabemos eso, sabemos que opera esto aquí de esa manera, y es ver también los documentos que están todos publicados, y está toda la agenda publicada, está publicada en todas partes, pero se ríen un poco también de la gente porque saben que la gente no se informa, no lee, y
claro, esto es como un tren gigante que puede aplastar a cualquiera. Entonces, la gente no piensa que esto puede ser tan serio como las nuevas generaciones que dicen, no, pero si el comunismo es cool o el socialismo es cool. Y lo peor te dicen, no, yo no soy socialista ni soy comunista. Cuando están abrazando las ideas autodestructivas de eso y genocidas. Pero te dicen, no, yo no soy, porque el lado del cerebro ha sido tan sofisticado que justamente, y como no tiene una experiencia práctica de lo que es, de lo que fue el comunismo, ni cualquier régimen totalitario, evidentemente es mucho más fácil poder dárselos vuelta con ese tema. Bueno, yo creo, Juan Ignacio, quiero agradecerte por haber estado aquí en el programa. No sé si quieres decir algo más. Me quedé voy a preparar un programa sobre, a lo mejor les adelanto un poco lo que está pasando entre China y Estados Unidos, que creo que está bien candente ese tema. Pero por lo menos yo me voy con ese comentario. Si tú quieres agregar algo más, al final del programa te dejo el micrófono abierto y invitar a los amigos a que vayan al canal de Juan Ignacio, que está recién inaugurado, flamante, recién inaugurado. El canal se llama Latin Markets, así que busquen Latin Markets ahí en YouTube, vayan, suscríbanse y pónganle ahí que vienen de parte de el amigo Carlos de Contracultura. Así vamos teniendo una trazabilidad también para ver de dónde vienen algunos de tus suscriptores. Si te puedo ayudar con eso, genial, porque creo Sí. que estás haciendo un excelente trabajo. He visto algunos programas y me parecen súper interesante, así que yo también sigo el canal. Y la situación entre China y Estados Unidos, que creo que es algo que vamos a tener que poner bastante atención en los próximos días, es clave por lo que está pasando. Estados Unidos se está desmembrando de alguna manera internamente. No tiene una condición, digamos, muy alineada entre sus fuerzas armadas. Se prevé que podrían haber pugnas dentro de esas Fuerzas Armadas en caso de que pasara algo. Los demócratas están llamando abiertamente a que Trump, a que lo desobedezcan los militares en caso de que no quiera irse, según ellos, porque están instalando ya la narrativa de que no se va a querer ir si es que pierde, lo cual evidentemente es un juego psicológico que sabemos hacia dónde apunta, pero están con todo este juego, están tratando de hacer estas elecciones virtuales, que les paso el dato, aquí están haciendo lo mismo con la Constitución, quieren también hacer estos votos por mail, por correo electrónico, aprovechando la pandemia. Y la situación está escalando a tal punto que la violencia en las calles se está volviendo conflictiva. Como les decía, hay áreas que los policías probablemente, ante la saturación que hagan estos grupos, no van a poder asistir a ayudar a la gente. Hay llamados al 911 que no están siendo respondidos porque no hay gente para que vaya a esos lugares, están atacando brutalmente a la policía y evidentemente todo esto puede escalar. Pero está el tema de China y la relación de Estados Unidos con China, que está al borde de en cualquier momento caer en un quiebre probablemente diplomático mucho más fuerte. Y está esta alianza que les decía, que están armando esta alianza contra China, producto que están considerando que China es un peligro para Occidente. Dentro de esa alianza, entre la Unión Europea y Estados Unidos que están participando, tenemos el movimiento de tropas a la frontera que no es menor, porque había gente de QAnon que decía hace un tiempo atrás, no sé si lo viste tú, que decían, están moviendo tropas en Europa para ir a arrestar a todos los traficantes de niños, decían. No, las tropas las están moviendo y las están sacando a la frontera entre China y India, sacando tropas de la OTAN para llevarlas a ese punto. China está siendo devastada en este momento por desastres naturales, no sé si han visto las últimas noticias, terremotos, huracanes, inundaciones de proporciones bíblicas prácticamente, Langostas. langostas, extraños ruidos en las montañas, no sé si eso será verdad o no, pero he visto todos los otros videos y es realmente impactante. Están con problemas alimentarios, el problema de China grave es el alimento, cómo alimentan a esa gente. Y China ya, no hay nada peor y más peligroso que cuando el gato está atrapado en una esquina y ya mostró los dientes, ya se mostró la estrategia de China realmente, y están yéndose contra Taiwán, contra Japón, y están presionando mucho en la región, mucho. Así que están los movimientos de tropas, ya hay esos movimientos de tropas, está el portaaviones Nimitz en la zona, está el portaaviones Ronald Reagan, creo, está en el norte de Australia, navegando por el norte de Australia,
por la última información que hay, y eso se está calentando bastante y podría hacer que en un eventual conflicto con China, y a esto quería llegar, podría hacer eventualmente que el país se pudiera unir ante este conflicto, y eso podría significar que se pudiera juzgar realmente a lo mejor a los traidores que hay que juzgar en el país y que tenemos en todos los países, Juan Ignacio. Pero ese podría ser un escenario, así como no podría ser también, pero todo indica que esa también es una posibilidad que me imagino que muchos altos rangos, mucha gente también estarán manejando dentro de la mesa o dentro de la sala de situación o como se llame. Bueno, eso es lo que quería decir respecto a lo que está pasando en China. No sé si quieres hacer algún comentario, Juan Ignacio. Como siempre, recordarte que ha sido un placer tenerte aquí, invitar a los amigos a que vayan y se suscriban al canal de nuestro amigo Juan Ignacio, ahí en Latin Markets, aquí en YouTube lo pueden encontrar. Sí, yo creo que China, al ser un país comunista y un país cerrado en términos de información, oculta muchísimo. Las pugnas que existen dentro del Partido Comunista China son brutales. Uh-huh. Existen bandos en este momento que están justamente acusándose y por el tema del coronavirus. Esto no fue un chiste para ellos internamente. Esto ha tenido costos altísimos. Altísimo, sí. Ahora se están viendo realmente, ¿eh? La relación con los países europeos, por ejemplo, Inglaterra ya acaba de decir que no al 5G de China junto con otros países del mundo. Es decir, el mal manejo de política internacional está ocasionando estragos. El tema del manejo con Hong Kong ya la está generando conflictos con Macron. Sí, ese es un tema clave, claro, que se me olvidó. El tema, Macron ya ha hecho algunos llamados en este sentido a China, así que no le está siendo fácil y obviamente internamente el manejar este tipo de relaciones es nueva para China, porque China durante muchos años se dedicó a bajarse el perfil, a llenar el planeta con sus productos y a potenciar básicamente su desarrollo económico, pero a nivel de política internacional lo ha hecho bastante mal. Incluso, es más, en los últimos 2 años, los embajadores chinos en todo el mundo han tenido actitudes que son francamente hostiles y muy agresivas, incluso infantiles, incluso, sí. Han aparecido pagando prensa en páginas completas sobre la posición de China con respecto a Taiwán, con respecto a Hong Kong, con respecto al 5G o con cualquier cosa. Entonces, estamos viendo una China tremendamente agresiva, con un cambio de estrategia, y hay que ser muy cuidadoso con esto que está pasando. Ahora, que los chinos vayan a desembocar en una guerra, yo lo dudo. Los chinos tienen una política distinta, ellos van a someter a Hong Kong hasta que tenga la autonomía completa, que me parece que es en 20 años más, en donde ya anexan absolutamente a Hong Kong. Y es una mano que va apretando poco a poco y va quebrando los huesos, pero no actúan en forma rápida. O sea, yo no creo realmente, es mi opinión, humildemente, que no van a tomar actitudes rápidas porque no el estilo chino. El estilo chino es estrangular de a poco. Las torturas chinas son así, te revientan, pero no a través de una bofetada en la cara, sino que a través de torturas que son lentas, pero tremendamente efectivas. Sí, bueno, ahí todo, evidentemente todo es posible. Dentro de la hipótesis que se habla más que nada es el utilizar a lo mejor probablemente cierto... yo no creo que el escenario sea que los norteamericanos los ataquen a ellos directamente, por lo menos con guerra cinética convencional, a eso me refiero. Pero sí es posible que les pongan algún señuelo o a lo mejor se vean obligados a hacer alguna situación que dé el pie para que se pueda iniciar un conflicto. Y eso ha pasado innumerables veces en la historia. Así que, bueno, evidentemente no sabemos lo que va a pasar ahí y vamos a mantenernos atentos. Juan Ignacio, como siempre ha sido un gusto poder contar con tu presencia aquí en Contracultura. A los amigos decirle que compartan esta información, quédense atentos al canal y regálennos su like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo programa. Chao, Juan Ignacio, que estés muy bien. Chao, Carlos, un abrazo a toda tu gente, que estés muy bien. Gracias, chao.